Hola, bienvenidos a otra receta más del canal. Y hoy he preparado otra receta para San Valentín. Es un corazón de hojaldre relleno tipo empanadilla y unos corazoncitos más pequeñitos tipo saladitos, ideal para una cena en familia. Si tenéis hijos les va a hacer mucha ilusión ver tantos corazoncitos juntos y además os pueden ayudar con la preparación. Así que sin más, aquí os dejo la receta. Los ingredientes no pueden ser más sencillos, simplemente vamos a necesitar 2 láminas de hojaldre, 2 huevos cocidos, 2 latitas de atún bien escurrido, un poco de salsa de tomate, un huevo crudo para pintar después el hojaldre y una cucharadita de orégano. Empezamos extendiendo bien las láminas de hojaldre, si tenéis con un rodillo y si no podéis utilizar una botella de cristal. Como veis, mi hojaldre tiene bastante harina extra. Si el vuestro está más seco, os aconsejo que le pongáis un poquito de harina en el hojaldre y también en el rodillo para que no se os enganche el hojaldre al rodillo. Yo voy a utilizar un molde de corazón para darle la forma al hojaldre. Si no tenéis este tipo de molde, simplemente os imprimís en un papel un corazón con la medida que queráis, lo recortáis y ahí ya está, ya tenéis la forma para darle al hojaldre. Con el hojaldre restante será con el que hagamos la forma de los corazones más pequeñitos. Yo este que tengo ya grande lo voy a colocar en la bandeja del horno y voy a hacer lo mismo con la otra lámina de hojaldre. Preparamos ya el relleno y no puede ser más sencillo, simplemente cortamos los huevos cocidos en trocitos más pequeñitos, los vamos a mezclar con las latas de atún, un poquito de orégano y la salsa de tomate, igual que si fuera una empanadilla. Vosotros le podéis poner otro tipo de relleno si queréis, podéis ponerle bacon, podéis ponerle salchichas Frankfurt, podéis poner pues lo que queráis. Hasta incluso podéis poner palitos de surimi, que queda muy rico el hojaldre con los palitos de surimi. Como os he dicho, esta receta no tiene ningún tipo de complicación, por eso es ideal prepararla en familia con niños si tenéis. Incluso podéis dejar que la preparen ellos solos, que se pongan creativos, que se lo van a pasar de maravilla. Ya veis que no necesitan ningún tipo de fuego, solo el momento de ponerlo en el horno, pero bueno, por lo demás, ideal para los niños. Me voy a preparar también el huevo batido para el momento de pintar el hojaldre. Y lo que os he dicho antes, con la masa de hojaldre que nos ha sobrado, al recortar los corazones, vamos a hacer una bolita, la volvemos a extender bien. Aquí sí que poneros un poco de harina, porque el hojaldre se os habrá quedado sin harina y estará bastante enganchado. Y si tenéis moldes de galletas tipo de corazón, pues podéis hacer las formas del corazón, si no lo podéis también hacer a mano, no pasa nada, con un cuchillo quedan bien igual. Y así aprovechamos el hojaldre y haremos unos hojaldres saladitos. Y bueno, ya es el momento de rellenar y simplemente vamos a ir agregándole el relleno que hemos mezclado antes por todo el hojaldre. Pero nos vamos a dejar el borde del corazón sin ponerle el hojaldre, porque luego con la otra parte de arriba lo vamos a cerrar. Mirad, aquí ya lo voy cerrando para que no se nos salga por los lados. Bueno, y con un tenedor vamos a aplastar, así nos queda una forma más bonita y juntamos las 2 láminas de hojaldre. Si veis que tenéis mucha harina, la podéis sacar un poquito con un pincel de cocina. Y ahora ya vamos a pintar con el huevo toda la superficie del corazón, del hojaldre. Una vez lo tenemos listo, lo vamos a llevar al horno, que ya tenemos precalentado a 180 grados. Y lo vamos a dejar entre unos 20-25 minutos o hasta que veamos que el hojaldre ya está tostado. Pasado el tiempo, mirad cómo ha quedado ya el corazón y no os podéis imaginar lo bien que huele aquí. Ya tengo listos también los corazoncitos pequeños que hemos preparado con el resto del hojaldre y como hemos hecho con el otro, vamos a pintarlos con el huevo y por encima le vamos a poner especias que queramos. Yo por ejemplo estoy utilizando orégano, estoy utilizando cebolla en polvo, ajo en polvo y una especia muy típica que es un everything bagel, que es, bueno, esta que os enseño ahí, que es muy rico también. Por encima tiene semillas de sésamo, de amapola y queda muy bien para estas pastitas saladitas. Las llevamos también al horno
Y aquí está el resultado final. Bueno, y aquí ya lo tengo preparado. Voy a cortar el corazón grande para que veáis cómo queda por dentro. Que es una empanadilla. Queda, mirad, a ver si ahí veis el relleno. Ahí está. Y bueno, está riquísimo. Os podéis imaginar que está riquísimo. Pues os animo a que preparéis esta receta porque ya habéis visto que es muy sencilla, muy rápida, muy divertida de preparar y para una cena queda genial. Así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.